fuerza de unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada ubica la cifra de fallecidos en más de 100 y en más de 4.000 los heridos. Todos ustedes ya conocen esta tremendamente dolorosa situación, una explosión sencillamente descomunal. El mundo tenía muchísimo tiempo que no veía algo tan terrible. Muchísimos llegaron a pensar que se trataba de un artefacto nuclear por la extensa devastación en muy breves segundos. Sobre el origen de la deflagración siguen habiendo aún muchísimas versiones. Lo primero que se dijo es que había sido, imagínense ustedes, un depósito de fuegos artificiales, de pirotecnia. Después se habló de un depósito de armas, un depósito de explosivos decomisados y literalmente abandonados en algún depósito del puerto de Beirut. Finalmente, hubo una versión cuasi oficiosa en el sentido de que había un cargamento de 2.7 toneladas de nitrato de amonio, sustancia altamente explosiva, altamente volátil, que había sido decomisada en el puerto de Beirut y que estaba almacenada, imagínense, desde el año 2014 en la zona. En todo caso, ya se verá, ya aparecerán las causas reales de esta tremendamente dolorosa, tremendamente impactante situación que se vivió ayer en la ciudad de Beirut. Yo le doy mi palabra de solidaridad y de pésame a ese pueblo, a esa nación y a la importante comunidad libanesa que está presente en nuestro país. Creo prudente, creo pertinente que nosotros los venezolanos hagamos una reflexión. Independientemente de que no se conozca aún el móvil, el origen real, certero de esta tremenda desgracia, no es menos cierto que todos los medios de comunicación, buena parte de los políticos en el mundo y buena parte de la ciudadanía temió y aún teme que lo ocurrido tenga algo que ver con la situación de extrema tensión que se vive en ese país y que se vive en general en la región del Medio Oriente. Una región castigada, azotada por el morbo de la guerra. Digo que nosotros los venezolanos tenemos que pensar muy seriamente a propósito de lo ocurrido en Beirut, porque todo lo que existe primero fue pensado. Ese teléfono celular, ese computador, esa tablet con la que usted me está viendo, eso primero fue pensado por alguien, primero fue diseñado por alguien, primero fue pensado, conceptualizado por alguien. Luego vinieron un conjunto de procesos técnicos que dieron lugar a que usted tenga en su mano ese bien. Pero eso que pasa con su teléfono, eso que pasa con su computador, eso que pasa con su tablet, ocurre prácticamente con todo. Todo tiene que ser pensado antes de que exista. Bueno, lo mismo pasa con la guerra, ¿sabe? Lo mismo ocurre con la guerra. La guerra tiene que ser pensada antes de que ocurra. Tiene que ser invocada antes de que ocurra. Tiene que crearse la situación política, psicológica, afectiva, emocional, que dé lugar a que efectivamente un ser humano vaya y asesine a otro por un motivo político, económico, religioso, racial. Subrayo, repito, una guerra tiene que ser pensada antes de que ocurra.
ante este terrible, atroz evento que ocurrió en el Líbano, que no sabemos aún si está referido a la situación política de ese país y de esa región, pero que todos pensamos en algún momento, en algún instante, caramba, tendrá que ver esto con la situación de extrema tensión que allí se vive, con la situación de guerra que se está viviendo desde hace tiempo en ese país y en esa región. Bueno, pensemos a partir de esa preocupación dura, pensemos en eso. Pensemos en lo que ha pasado acá en Venezuela. Pensemos en cómo este país y este pueblo es tan noble, pero tan noble, que a pesar de que tenemos desde hace 20 años a un régimen sembrando división y sembrando odio y separando a los venezolanos en bandos, buenos y malos, buenos hijos de la patria y pitiyanquis, escuálidos y patriotas y bla, bla, toda esa verborrea tóxica y divisora. A pesar de eso, bueno, este país ha conservado márgenes importantes de convivencia, sobre todo en las bases, sobre todo en la base de la pirámide, en los sectores más humildes, donde la unidad no es un lujo ni una virtud, sino una necesidad de sobrevivencia. Pero hay que admitirlo también, esa prédica violenta ha cobrado adeptos, ¿no? Hoy hay venezolanos, ¿no?, que dicen, y por cierto, no tienen razón, pero no les falta motivo. Dicen, bueno, pero es que con estos tipos no se puede ser demócratas, porque ellos no lo son. Con estos tipos no se puede ser esto, no se puede ser aquello, no se puede ser decente, porque ellos no lo son. Ah, sí, vas a actuar desde la paz, desde la democracia, contra unos malandros y esto y lo otro. Yo los escucho, los leo con respeto, porque sé además que están hablando así, no por capricho, sino tras 2 décadas, tras 20 años de maltratos, de agravíos, de ofensas, de provocaciones. ¿No? Pero sí les digo lo siguiente: el reto de los demócratas, el reto de los venezolanos, no es ganarle la guerra a nadie. Nuestro reto es mucho más difícil, pero mucho más verídico. Nuestro reto es construir una paz tan poderosa, construir una paz tan musculada, construir una paz tan definitiva que sea capaz de aislar, derrotar, vencer y someter a los violentos. Ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto. Repito, es mucho más complejo que tirar la moneda al aire, la moneda de la guerra, y ver de qué lado cae, si cara o sello. Porque mientras la tiras y vuelve a llegar, puede pasar muchísimo tiempo. Tú sabes cómo empieza una consagración, pero tú no sabes cómo termina ni cuándo. Por eso, repito, ante esa monstruosidad que vimos ayer, ustedes la vieron en sus teléfonos celulares, ustedes la vieron en las pantallas de sus computadores o de sus tablets. Yo no tengo que agregar nada más a ese horror. En segundos, desapareció parte de una ciudad. Debo decirles, por cierto, una ciudad hermosísima. El Líbano era llamado la Suiza del Medio Oriente, porque en medio de todos los conflictos, sin embargo, el Líbano parecía indemne. Y miren ustedes lo que pasó. Bueno, déjenme recordarles que hace apenas 25 años había un país al norte de la América del Sur que era una joya. Era la vanguardia de la modernidad en América Latina. Tenía la economía con más recursos de América Latina y uno de los niveles de vida más altos de la región. Y tenía, por cierto, una democracia aparentemente consolidada. Existió un país así. Érase una vez un país así. De hecho, era la puerta de entrada al mercado latinoamericano. Cualquier producto
Cualquier artista, cualquier campaña mundial que intentara llegar al mercado latinoamericano entraba no por México, no por Brasil, no por Argentina, independientemente de que eran países más grandes, no, entraba por Venezuela. Ese es el país que hace apenas 25 años, repito, era esa joya al norte de la América del Sur. Bueno, hoy estamos en las condiciones que todos sabemos que estamos. Si esta situación no logramos resolverla, no logramos construir una solución democrática, pacífica, negociada, pactada, si no logramos eso, los venezolanos, no estoy hablando de la oposición, estoy hablando de los venezolanos, si no logramos eso, bueno, imagínense ustedes, a la desolación actual, a la destrucción actual, agréguenle el horror que vieron ayer en las pantallas de sus teléfonos celulares, en las pantallas de sus computadoras, de sus laptops y quizás en alguna pantalla de televisión. Porque eso es la guerra, ese es el horror de la guerra. Hay gente que habla con ligereza de la guerra porque se imagina la violencia de Netflix, se imaginan la violencia de las series de televisión, de las películas, del cine. No, la guerra no es eso. La guerra es ese horror que vieron ayer. Por eso insisto, después de ver ese país que era la Suiza del Medio Oriente, transformado en eso que vimos, pensemos, reflexionemos como seres humanos, tengamos sí una palabra de solidaridad para el hermoso pueblo del Líbano, para la ciudad de Beirut y para la comunidad libanesa centrada en nuestro país. Tengamos una palabra de pésame y de solidaridad con ellos, pero pensemos también en nosotros y en el rumbo que llevamos para construir un mejor futuro. Tenemos primero que transformar este presente que vivimos. Ese es el reto. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ahora vamos con la agenda internacional. Ayer pasaron demasiadas cosas en el mundo, demasiadas, y muchas de ellas afectan directamente a Venezuela. La primera, el tribunal de Cabo Verde, que ve la causa del señor Alex Saab, presunto testaferro y seguro megacontratista de Nicolás Maduro, y se aprobó la extradición a Estados Unidos. Es necesario, como bien advirtiera nuestro colega y maestro Nelson Bocaranda Sardi, recordar que faltan todavía por lo menos 2 ratificaciones
de esta medida en la Corte Suprema de ese país. Sin embargo, es demasiado importante ese dictamen del Tribunal. Incluso el equipo de la defensa de Alex Saab, integrado, todos saben, por el señor Baltasar Garzón, el ex juez Baltasar Garzón y otros, reconoció, bueno, que está aprobada ya la extradición. Ocurrió eso, ocurrió la sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano analizando la política de Trump hacia Venezuela. Ocurrió también una declaración ciertamente inusual del señor Juan González, ex asesor de Joe Biden, el candidato de Estados Unidos, que está ahorita, bueno, por ahora, punteando en las encuestas en Norteamérica, también sobre el tema Venezuela. Muchas cosas ocurrieron ayer. Una de ellas fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de dictarle privativa de libertad al presidente Álvaro Uribe Vélez, al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, por supuesto, eso no es indiferente a los venezolanos y no es indiferente a los demócratas venezolanos, porque Álvaro Uribe Vélez ha sido claramente solidario con la lucha del pueblo venezolano por la libertad. Sin embargo, se plantea para nosotros, los demócratas de Venezuela, una disyuntiva. ¿Qué hacer frente a ese hecho? Un amigo de esta lucha ha sido detenido por orden de un altísimo tribunal que ha considerado que hay mérito para ello. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Qué hacer frente a ese hecho? Damos rienda a una solidaridad automática y decimos, no, es una injusticia del Tribunal colombiano, de la Corte Suprema colombiana. O por el contrario, nosotros que estamos luchando acá en Venezuela por tener una república, es decir, porque haya separación de poderes, porque haya ciertamente justicia autónoma, vamos a criticar cuando en otro país la justicia se expresa con autonomía y libertad. Esa es una disyuntiva que los venezolanos, los demócratas, que debatir y resolver. En principio, buscamos criterio experto para esto, y nadie mejor que José Miguel Vivancos. José Miguel Vivancos es el director para las Américas de Human Rights Watch. Human Rights Watch es una muy prestigiosa organización no gubernamental internacional de derechos humanos que ha hecho un seguimiento muy cercano a toda esta causa contra Uribe Vélez. Comparto con ustedes entonces el contenido de esta entrevista exclusiva para las Fuerzas de la Unión con José. Han ocurrido eventos muy importantes en la región, en el hemisferio. Uno de ellos tuvo lugar ayer cuando la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena la privación de libertad para el presidente Álvaro Uribe Vélez. Este es un hecho sin precedentes en Colombia que tiene un impacto importante en toda la región. Queremos conversar sobre esto con José Miguel Vivancos. Él es el director para las Américas de Human Rights Watch, la organización no gubernamental que, por cierto, ha hecho un seguimiento cercano, muy preciso, muy acucioso de todo este proceso que ha desembocado en esta privación de libertad para el expresidente Vélez. Doctor Vivancos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de este evento y cuál sería su impacto en la región? Le escuchamos. Bueno, primero muy buenos días y muchas gracias por invitarme a participar en tu programa. Lo que aconteció ayer en Colombia es un hecho de mayor importancia que creo que vale la pena celebrarlo, porque no es corriente, no es común que en América Latina los poderosos, los políticos con gran influencia y popularidad rindan cuentas cuando se involucran en delitos. Hay excepciones, por cierto. Las Cortes en Perú han procesado prácticamente a todos los expresidentes por hechos de corrupción. Pero tratándose de violaciones a los derechos humanos es usualmente más difícil
hacerlo. Y no sobran los ejemplos en esta materia. El que la máxima autoridad judicial en Colombia, la Corte Suprema, haya decidido dictar una orden de detención domiciliaria preventiva para el expresidente Uribe, creo que muestra que ningún ciudadano en Colombia está por sobre la ley, que todos medidos con la misma vara. Y eso es fundamental en un sistema democrático donde prima el Estado de Derecho. Además, contribuye a crear confianza en las instituciones democráticas, en la independencia judicial. Creo que es muy valioso, es muy valiente por parte de esos magistrados de la Suprema Corte tomar una decisión de este tipo. Estamos conversando con el doctor José Miguel Vivancos, quien es director para las Américas de Human Rights Watch. En beneficio de la audiencia, doctor Vivancos, quisiera que nos refrescara los elementos que dieron lugar a esta decisión, porque para alguna gente es como presentar esto como un tecnicismo, un tema que tiene que ver simplemente con la compra o no de unos testigos. ¿Cuál es el contexto de esta decisión histórica? A ver, lo que ocurre es que la Corte ha decidido procesar privado de la libertad en su domicilio a Uribe, porque ha llegado a la conclusión que existen antecedentes, existen elementos que permiten asegurar que aquí se han cometido delitos graves en relación con la manipulación de testigos que en su momento declararon contra Uribe en relación con vínculos con el paramilitarismo, pero luego cambiaron su versión. Uno a uno fueron cambiando su versión. Y curiosamente cambiaron su versión de los hechos, en lo que originalmente implicaban a Uribe, luego de la intervención del abogado Uribe, el señor Cadena, que también está siendo objeto de un proceso penal. El abogado Uribe se reunió con cada uno de estos testigos y logró que firmaran una declaración retractándose de las acusaciones contra Uribe, aparentemente lo que el abogado de Uribe les ofrecía a estos testigos era recompensas, aparentemente entiendo que... ¿Aló? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, decía que aparentemente el abogado de Uribe les ofreció a estos testigos que originalmente testificaron contra Uribe recompensas monetarias e incluso representación jurídica gratuita. Todo esto ocurre, de acuerdo a la información que ha trascendido especialmente en los medios de comunicación, con el beneplácito de Uribe. Uribe está permanentemente en contacto con su abogado, quien está haciendo estas gestiones para Uribe. Esto obviamente que lo que representa es un fraude procesal gravísimo, que debe ser penado en cualquier parte del mundo, y eso es lo que lo expone a Uribe a este proceso penal, y por esa razón se ha dictado su arresto domiciliario. Repito que conversamos con el doctor José Miguel Vivancos, disculpen, director para las Américas de Human Rights Watch. Doctor Vivancos, hicimos todo lo posible por obtener este contacto, porque en el caso de Venezuela sabemos que esta es una decisión histórica que tiene impacto en la región, pero en el caso de Venezuela tenemos una circunstancia peculiar. Usted conoce lo rudo de la confrontación política en nuestro país, y hay sectores de la opinión pública venezolana en las que prima aquel viejo principio no siempre exacto, no siempre veraz, de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y hay una evaluación por parte de algunos voceros públicos de esto que ha ocurrido con el expresidente Uribe Vélez,
que ha despertado algunas solidaridades automáticas. A mí como demócrata, a mí como ciudadano venezolano, esto me preocupa porque yo no puedo estar luchando, por ejemplo, por una república con separación de poderes y con una justicia autónoma y luego cuestionar cuando en otro país la justicia autónoma hace efectiva la separación de poderes y se producen eventos como este. ¿Qué opina usted de qué lección podemos extraer los latinoamericanos y en concreto los venezolanos de estos hechos que están ocurriendo? A ver, hay enormes diferencias entre Colombia y Venezuela, diferencias históricas, diferencias obviamente políticas. La principal de todas es que en Venezuela gobierna una dictadura, la dictadura de Maduro. Y en cambio en Colombia hay una democracia muy débil, frágil, precaria, una democracia como las del resto de América Latina. No es perfecta, pero está lejos de ser una dictadura. En Venezuela no existe independencia judicial desde el 2004, cuando el propio Chávez intervino en la Suprema Corte y amplió el número de magistrados de 20 a 32 en el 2004. Luego de la sentencia que a mí me pareció reprochable de la Corte Suprema de la época, fue una sentencia tomada por mayoría, en la que llegaron a la conclusión que no hubo golpe de Estado en 2002, sino que un vacío de poder. Me pareció que eso era evidentemente una aberración jurídica y lo dije en su momento. La reacción de Chávez se dejó esperar, intervino a la Suprema Corte y nombró a 12 nuevos magistrados, todos ellos chavistas. Desde esa fecha, desde 2004 a la fecha, la Suprema Corte de Venezuela ha sido simplemente un apéndice del Ejecutivo. Resulta lamentable, sorprendente y por cierto un error muy grave es que existan líderes políticos de oposición en Venezuela que están luchando por la libertad de Venezuela, que luchan por una transición a la democracia en Venezuela y que llegado el momento en que un tribunal, el máximo tribunal de Colombia, decide una detención domiciliaria contra un ex jefe de Estado que simpatiza con la causa de la oposición de Venezuela, emitan declaraciones solidarizándose con Uribe como si fuera una víctima de persecución política y cuestionen la decisión judicial. Creo que hay que recordarles a esos dirigentes que es muy importante la consistencia. La inconsistencia el pueblo la castiga eventualmente. Si uno está luchando por la democracia en Venezuela, también tendrá entonces que valorar cómo se pronuncia, cómo se manifiesta la democracia en el caso de Colombia, cuando una institución completamente independiente emite una decisión de esta naturaleza contra un político poderoso e influyente como Uribe. Esos líderes venezolanos de oposición no deben confundirse. Venezuela tiene un panorama, yo diría, catastrófico desde el punto de vista político y desde el punto de vista humanitario. Colombia no es Venezuela. En Colombia, como queda demostrado el día de ayer, hay independencia judicial y los tribunales no se dejan influir por el gobierno de turno y están capacitados y tienen el valor para decidir en función de los méritos, digamos, del contenido de la sustancia jurídica y no decisiones ideológicas que tienden simplemente a satisfacer los intereses del gobierno de turno. Finalmente, doctor Vivancos, quisiera preguntarle lo siguiente, y esto tiene que ver además con un episodio que le afectó a usted de manera grave. Desde aquella anécdota, desde aquella situación en la que usted fue prácticamente secuestrado en una habitación de un hotel caraqueño y llevado por la fuerza, expulsado del país por la fuerza, por el régimen, hasta este momento, ¿cómo evalúa usted la deriva autoritaria en el proceso político venezolano y en la conducta del régimen de Maduro Moros? Bueno, a mí me detuvieron y me expulsaron arbitrariamente y por la fuerza de Venezuela en septiembre del 2008. Han transcurrido ya 12 años
casi 12 años de esa fecha. En septiembre de este año serán 12 años. Y lo cierto es que la situación ha ido degradándose gradualmente, paulatinamente, a puntos que hoy día Venezuela podemos perfectamente caracterizarlo como un régimen de concentración total de poder. Allí no hay institución judicial o de control alguna capaz de frenar los abusos, de investigar los hechos. Desgraciadamente la situación es de cada vez mayor polarización política, cada vez más persecución. El número de prisioneros políticos que existen hoy día en Venezuela y el grado y el nivel de violaciones a los derechos fundamentales, tanto en cuanto a las detenciones arbitrarias, las ejecuciones como la tortura que nosotros hemos documentado, pero también Michelle Bachelet en su último informe, la alta comisionada de derechos humanos, las detalla, y que no se diferencian de las torturas que aplicaron a Pinochet en Chile durante su propia dictadura. Creo que demuestran que la situación es cada vez más grave. En lugar de ir mejorando, ha ido gradual y consistentemente empeorando la situación, tanto de derechos humanos como la crisis humanitaria en Venezuela, desgraciadamente, y creo que eso exige atención de la comunidad internacional para poder apoyar al gobierno o a las autoridades, especialmente de oposición en Venezuela, a buscar una salida pacífica, una transición pacífica que permita a los venezolanos recuperar sus libertades y recuperar el respeto no solo a los derechos fundamentales, sino también una mínima independencia judicial que permita evitar, prevenir futuros abusos. Doctor Vivancos, queremos agradecerle vivamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 5 de agosto. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy buenos días, Antonio, un placer estar con ustedes. Era la voz de José Miguel Vivancos, director para las Américas de Human Rights Watch. Ojalá que esto sea escuchado, por un lado, por el régimen, el señalamiento claro, concreto, preciso de la deriva autoritaria, de la destrucción del respeto por los derechos humanos perpetrado por el régimen de Maduro Moros. Ojalá que esto sea escuchado también por el presidente Guaidó. Yo debo confesarlo, ayer yo vi en horas tempranas de la tarde unas declaraciones del señor David Smolansky solidarizándose con Uribe Vélez. Yo dije, ya va, esa es la opinión del político David Smolansky, pero Smolansky se ha paseado por el hemisferio como representante diplomático de Juan Guaidó, y de esa manera esa opinión de alguna forma nos compromete a todos los demócratas por lo menos. Más cuidado con eso. Después vimos a otros dirigentes políticos, en realidad no muchos, uno o dos, con opiniones similares, pero luego vimos una declaración del propio Juan Guaidó. Yo quiero recordar cuando desafortunadamente mi presidente Guaidó se expresó en forma elogiosa sobre el presidente de Honduras, diciendo que era su compañero en la lucha contra el narcotráfico, y resulta que el presidente de Honduras está siendo investigado, él y su hermano, por vinculaciones con el crimen organizado y concretamente con el narcotráfico. ¿Por qué diría eso en aquel momento, en mayo, el señor Guaidó? Bueno, básicamente porque él no tiene que saber de todo, pero debería tener asesores que lo ayudaran, que le indicaran, que le advirtieran. Pero lo mismo digo sobre esto. Un presidente de la República, frente a una situación como esta en Colombia, lo menos que podía hacer era prudente, porque su voz compromete no solamente a su partido o al grupo de partidos que la acompañan, sino que compromete la opinión de los demócratas venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Lo ocurrido ayer en Beirut, lo ocurrido en Cabo Verde, lo ocurrido en Colombia, todo eso tiene un impacto importante a nivel internacional y concretamente tiene resonancia aquí en Venezuela. Pero en Washington pasaron cosas también muy importantes. Ayer se produjo una sesión especial, una audiencia en realidad del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano para debatir la política del presidente Donald Trump sobre Venezuela. Y se escucharon cosas sorprendentes. Hubo una intervención del senador por Connecticut, el senador Chris Murphy, quien hizo un análisis prácticamente desde el principio de la administración Trump hasta el presente, y no fue muy halagador, ¿no? Señaló cómo en diversos momentos se han producido errores de cálculo, para decirlo de manera elegante, para no decir desastres, en el diseño y ejecución de la política norteamericana hacia Venezuela, siempre queriendo colaborar con la democracia venezolana, con la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad, pero haciéndolo de tal manera que terminaron más bien atornillando a Maduro en la silla de Miraflores. También vimos declaraciones del señor Elliot Abrams, quien después de esta sesión habló con los medios y dijo que ellos que la administración de Trump va a seguir apoyando a Juan Guaidó independientemente de las elecciones del 5 de diciembre. Habría que recordar que primero va a haber elecciones en Estados Unidos y que en este momento al menos las encuestas dan como puntero al competidor del señor Trump, a ex vicepresidente Joe Biden. Para que nos orienten todo esto, tenemos en línea, buscando siempre nosotros criterio experto, a la doctora Indira Urbaneja. Ella es directora de la organización reunificados.org, y es también una destacada analista política. Ella hace activismo en Washington, ella conoce de primera mano los entresijos del Departamento de Estado, y por eso quisimos conocer su opinión respecto a toda esta situación. Indira, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Cuál es tu criterio sobre esto que ocurrió ayer en el Senado norteamericano? ¿Cómo afecta esto de verdad la situación política, que también Venezuela está en un momento de transición porque tenemos eventos electorales en puertas? Te escuchamos. Buenos días. Hola, querido Chugo, buenos días a ti y a toda tu audiencia, de verdad encantada de poder estar contigo. Pues sí, fíjate que lo que sucedió ayer es algo para todos los que hemos venido defendiendo la tesis y hemos venido haciendo la crítica constructiva de los malos pasos y las malas acciones o equivocadas acciones que se han venido cometiendo desde la administración estadounidense en función
de ayudar a Venezuela a recuperar su institucionalidad. Ha sido un día importante porque esto es un secreto a voces, esto es algo que se comenta en los tanques de pensamiento de Washington, D.C., todo el tiempo que sale a relucir el tema de Venezuela. Esto es algo que ya lo hemos venido diciendo algunos analistas y algunos opinadores importantes en la materia, pero que ayer lo haya dicho un senador o que esto haya llegado de alguna forma ya al seno del legislativo estadounidense es un paso importante, porque eso de alguna forma significa lo que viene de aquí en adelante, es de alguna forma una interpelación. De hecho, si lo lleváramos a términos prácticos y para compararlo un poco con nuestro proceso en Venezuela, fue una interpelación a Elliott Abrams para preguntarle un poco sobre cómo se ha desarrollado la política de la administración hacia Venezuela. Lo que dice el senador Chris Murphy es muy importante. También hubieron duras críticas de Rand Paul y de Bob Menéndez. De alguna forma, Chris asume lo que todos sabemos, pero ya ahora es en boca de un senador, de la gran equivocación de la administración en un plan que no ha funcionado y que efectivamente, lejos de romper a la coalición dominante, la base y la estructura de la coalición dominante, lo que ha hecho es fortalecerla. Y la gran pregunta tiene que ser, ¿por qué ha sucedido esto? Hay cosas que quedaron en el aire, de hecho hay reclamos de otros senadores diciendo que en esa interpelación faltaron preguntas claves que tenían que ver, por ejemplo, con la Operación Gedeón, más detalles sobre el 30 de abril, para ver hasta dónde la administración estadounidense había estado involucrada también en estos planes. En todo caso, el senador hace un resumen, como bien tú lo dices, en 10 tweets, o sea, fue un análisis perfecto. Incluso habla sobre cómo Bolton de alguna forma había negado la vía de la negociación y ahora de forma contradictoria en este año, tanto Mike Pompeo como Elliott Abrams han hablado otra vez de la posibilidad de que las partes vuelvan a Noruega. Pero además, también entonces vemos que recientemente estuvieron los representantes de Noruega aquí y oficialmente, por lo menos oficialmente, no sabemos qué pasó tras bastidores, pero oficialmente el equipo de Juan Guaidó y Juan Guaidó se negaron a conversar con ellos. Entonces, Chris Murphy también habla de cómo hubo esa contradicción del tema de Oslo, que después que se había implosionado, ahora en marzo, a partir de marzo, cuando se presentó el marco para la transición, se vuelve a hablar otra vez de volver a Noruega. Entonces, esto es lo que hemos visto, una postura contradictoria de la administración, hemos visto una política errada de la zanahoria y del garrote, donde después que le pongo precio a tu cabeza, después que impongo sanciones deliberadamente, después que te amenazo, después de que pongo a Marco Rubio, después que pongo a Bolton a amenazar a Padrino López, que le van a poner una braga naranja, entonces vienen y le piden a los militares que por favor se pongan a favor de Guaidó y a favor de una transición, después que le ponen precio a la cabeza de los altos jerarcas del oficialismo, entonces le presentan el documento para el marco de la transición. Esa política del garrote y la zanahoria ha sido nefasta para los planes y los resultados del plan o de la postura de Estados Unidos hacia Venezuela. Por otro lado, el senador incluso Bob Menéndez también lo dice. Él dice, bueno, temo que la administración Trump ha desperdiciado la oportunidad creada por valientes venezolanos. Y Rand Paul fue mucho más, él quiso herir la situación, y siendo republicano, incluso Rand Paul le dice a Abrams, bueno, pero es que ustedes están apoyando a una persona cuyo partido está inscrito en la Internacional Socialista, y le dice, Juan Guaidó es un socialista más, y ustedes lo que quieren cambiar es un socialismo por otro. Eso tuvo impacto, aunque no fue tan reseñado como la postura de Chris. El impacto es porque lo está diciendo un republicano y no un demócrata, ¿no? Claro, también Rand Paul es un senador liberal, de estos que se llaman libertarios en el Senado. Pero en resumen de la jornada de ayer, se queda demostrado o queda confirmado en bocas de estos importantes senadores de que la política asumida por la administración Trump para ayudar a los venezolanos en su proceso de reinstitucionalización y redemocratización
ha estado plagada de errores. 2 puntos más importantes que quisiera agregar. ¿Cómo no? Habría que entender por qué o cómo ocurrió esto. Yo creo que es primera vez que la administración estadounidense le compra un plan a tercero, y esto es importante decirlo, no lo dijeron los senadores, quizás ellos prefirieron enfocarlo hacia el tema de la administración, porque obviamente tampoco podemos obviar que estamos en tiempo de elecciones, en tiempo de campaña electoral, pero aquí hay un punto importante, y es que la administración Trump no fue que designó un equipo, o Abrams designó un equipo para trabajar todos los días en un plan coordinado y una estrategia coordinada hacia Venezuela, sino que compraron un plan, compraron un proyecto que les presentó un sector de la oposición, y esto hay que decirlo, porque Juan Guaidó nace, el plan Guaidó nace de un tanque de pensamiento en la ciudad de Washington, D.C. Entonces, también es interesante ver por qué la administración, lejos de tomar sus propias decisiones, esperaba que muchos actores de este sector de la oposición, principalmente Primero Justicia y Voluntad Popular, que son quienes tienen el lobby más fuerte en la ciudad de Washington, le llevaran incluso las listas de las personas que tendrían que ser sancionadas. Es decir, la administración no tenía su propio plan, sino que basó sus acciones en el plan que le presenta este sector de oposición. Yo creo que eso sería primera vez en la historia. Habría que hablar con algunos historiadores contemporáneos en Estados Unidos para ver si eso se ha repetido en otra ocasión. En todo caso, también la administración no nada más compró este plan, no nada más le prestó atención y les ha dado apoyo financiero. Y ahí conecto con el senador Crist y le doy toda la razón. Creo que desperdiciaron no nada más el momento político que se logra tener con Juan Guaidó, nos guste o no su figura, sino que se desperdició todo este capital y todos estos recursos. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, te escucho. Ajá. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos, por favor. Continúa. Ok. Entonces, en definitiva, yo celebro que estos senadores ayer hayan hecho esta crítica, porque es una crítica necesaria. Lo que sucedió ayer no es para celebrar, ni para decir, bueno, ya Guaidó está acabado, o qué alegría, o vamos a hacer una celebración. No, lo que sucedió ayer tiene que llevarnos a una profunda reflexión en el debate interno de los venezolanos para entender de que el plan ha fracasado, de que la administración ha fracasado con el tema de Venezuela, pero la gran pregunta de cara hacia el futuro, ok, ¿y ahora qué hacemos? Porque evidentemente lo que dice Crist, y tiene el senador Crist, y tiene mucha razón, es en que el oficialismo, en que la persona de Maduro en el ejercicio del poder sobre Venezuela ha aumentado. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para luchar contra un sistema que se ha fortalecido gracias a los errores cometidos por la administración, que se dejó llevar por un sector de oposición que no tiene una estrategia clara, por un sector de oposición que partió de premisas falsas, porque tenemos que recordar que fue este sector de oposición que le dijo a la administración estadounidense que tenía ya todo acordado con los militares, que estaba todo listo para que se diera una ruptura en la base del chavismo y en la base de los militares en favor de Juan Guaidó. Obviamente esto no exime a la administración, porque la administración escuchó esas premisas, las compró y las avaló. Indira, yo te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas permitido asomarnos a esta perspectiva de lo que ocurre en Washington, de cómo ocurren las cosas. Hasta ahora aquí había una visión, digamos, unilineal. Se pensaba, hay errores en la administración de Trump sobre la política en Venezuela, y eso ha generado a su vez errores en la dinámica práctica de los actores locales, y de esa manera se podía entender entonces el desastre del 30 de abril o la locura del desembarco en Macuto o la muy triste situación del 23 de febrero del 2019 allá en Cúcuta. Pero con estos datos que tú nos estás dando, enriqueces la perspectiva, la visión del asunto, y nos dices, no, de lo que se trata es más bien de lo contrario. Hay un sector de la oposición venezolana que le vendió un
un plan a la administración Trump, que le dijo, no, las cosas son así de esta manera, apenas ocurra esto, apenas esto se ponga en escena, se van a desencadenar tales eventos, y resulta que eso no pasó. De todas maneras, quisiera que hiciéramos contacto nuevamente en una ocasión próxima. Ayer hubo unas declaraciones muy interesantes del señor Juan González, ex asesor del entonces vicepresidente Joe Biden y, como sabemos, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, y en estos momentos por lo menos el candidato que va punteando en las encuestas norteamericanas. Quisiera que en próxima ocasión pudiéramos hacer una evaluación de esos contenidos, porque como tú dices, más que hacerle el análisis forense de lo que ocurrió, hay también que aproximarse a lo que puede y debe ocurrir en el futuro inmediato. Muy buenos días, Indira. Gracias, Chuo. Gracias por la oportunidad. Indira Urbaneja, la directora de reunificados.org. Ella es analista política, ella tiene parte de su operación de trabajo en Washington, D.C., y desde esa perspectiva, con el conocimiento cercano que tiene esos actores, nos permite esta aproximación, esta visión de lo ocurrido ayer, repito, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Un espacio muy importante donde ayer el caso de Venezuela fue elemento de primera mano sobre el tapete. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, el intrépido César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales.